Bueno, el título lo habéis visto, es ¿qué les pasa a los insectos?, ¿no? Y bueno, ves que me he dejado el interrogante. Y es un poco, viene un poco a caballo, pues bueno, a ese momento actual que estamos viviendo, ¿no? A la situación actual en la que supongo que alguno de vosotros pues habrá oído hablar de conceptos como pues disminución de las poblaciones de insectos, etcétera, etcétera, ¿no? A ver si esto funciona. Ya sería raro que funcione hoy. Ah, pues sí. Bueno, esta diapositiva en blanco es precisamente, y últimamente me estoy acostumbrando a poner diapositivas en blanco, pues para dar un poco la oportunidad a la gente de que reflexione, ¿no? Porque ponemos ahí mucho PowerPoint, muchas animaciones y muchas cosas y perdemos a veces un poco por la noción de que deberíamos reflexionar sobre algunos temas. Y estas diapositivas, a partir de ahora, las titulo pues diapositivas de reflexión, ¿no? Y estas diapositivas lo que pretende es un poco, pues reflexionemos ahora mismo nosotros todos aquí por qué hemos venido a esta charla, ¿no? Pues habrá diferentes motivos. Algunos de los que están aquí son alumnos o exalumnos míos y me quieren muchísimo y entonces han venido a esta charla pues a ver si, a ver qué les cuento de nuevo, que será poco para ellos. Hola. Otras personas porque tendrán curiosidad por los insectos, otras personas porque a lo mejor odian los insectos y dicen, bueno, a ver si me cuentan que definitivamente desaparecen todos y me puedo ir tranquilo a casa. Pero seguramente, y estoy a punto de haceros levantar la mano, ¿cuántos de aquí habéis venido porque habéis oído las noticias que hay un declive brutal de los insectos, un apocalipsis o algo por el estilo? ¿Sí? ¿Te incluyes, Elena? ¿Sí? No lo hemos oído. ¿No lo habéis oído? Pues... comprobado. Ah, lo habéis comprobado. Entonces nos podemos ir. Si no lo habéis oído, no sé si daros la enhorabuena porque os sois completamente herméticos a lo que son las noticias o un poco siguiendo con esta reflexión. Estamos tan metidos en la vorágine de lo que es el inicio ahí, lo que es esas ráfagas de información continuas que a lo mejor pues no tomamos esa información, no la tenemos en cuenta. Pero daos cuenta que en los últimos tiempos, en los últimos, no sé, Elena, tú que eres periodista, dime, en los últimos 6 meses, año, un año, en el último año hemos encontrado estos titulares en los periódicos. Bueno, titulares como el Insect Apocalypse is Here, ¿no?, del New York Times Magazine, aquí con una ilustración además bastante notable, ¿no?, con una mosca explotando con una especie de explosión nuclear, pasando por, bueno, periódicos ingleses, españoles, de habla de todos los idiomas, se han hecho eco de estas noticias en las que se hablaba de un decline masivo, de una desaparición casi en pocos años de lo que eran los insectos, ¿vale? Aquí es donde jugaríamos con la importancia del mensaje y es un poco lo que vamos a analizar en esta charla, ¿no? Realmente cuáles son las evidencias para sostener o no este tipo de mensajes, que son los que calan en la sociedad, después son los mensajes que van a calar en los políticos y son los mensajes, puedes pasar, ¿eh? Y son los mensajes que, en definitiva, van a, de alguna forma, modelar lo que son las políticas, a lo mejor de conservación o políticas de gestión de algunas de las especies, ¿vale? Bueno, algún periodista acuñó este término, apocalipsis, y, lógicamente, dentro del mundo periodístico, si ya pones este titular, el que viene detrás no puede ser menos. Tiene que utilizar apocalipsis o algo peor, me imagino, ¿no? Depende también del periodista y de la publicación, hay de todo. Pero ya veis que es algo que acuña alguien y se va repitiendo un poco en las noticias. Después hay titulares como adiós a los insectos de tu infancia, como si cuando seamos mayores ya a los insectos no les hacemos ni caso, ¿no? Que es mentira, pero bueno. Así que vamos a hablar un poquito pues, de la situación y para eso tenemos que tener muy claro de qué estamos hablando, es decir, que es un insecto, y ahora mis alumnos de biología me perdonarán porque van a decir otra vez no, por favor, qué es un insecto, por qué son importantes, cómo afecta el cambio climático a los insectos y
realmente qué es esto cuando hablamos que es el declive de los insectos, que en definitiva el mensaje cala en la sociedad, si no los humoristas gráficos, si es un mensaje que no ha calado en la sociedad, que no se ve que tiene trasfondo social, no harían ninguna viñeta, y como veis ya aparecen diferentes viñetas donde se muestra ese declive, ¿no? ese apocalipsis de los insectos. Bueno, pues ¿qué es un insecto? Estos son como nociones básicas, pero que van a ser importantes para entender su relación con el cambio climático. Pues aquí diríamos los insectos, estudiantes de biología, son animales artrópodos con un par de antenas, 2 pares de alas, 3 pares de patas, crecen por mudas, es decir, necesitan quitarse esta especie de armadura que tienen, que es el exoesqueleto, y crecen por larvas o ninfas, ¿vale? Que básicamente son, las larvas es lo que conocemos como orugas, y las ninfas suelen ser pues esos grupos que los juveniles son muy parecidos a los adultos. Pero en definitiva, y es un ejemplo que pongo últimamente, los insectos son como un Lego, es decir, tienen diferentes piezas con ese exoesqueleto y lo que hacemos es unir una pieza con otra y tenemos un insecto. ¿Por qué es importante lo de las mudas? Bueno, porque va a condicionar su tamaño, ¿no? La capacidad que tienen los insectos para crecer, y eso de alguna forma a nivel evolutivo también ha determinado la capacidad que tienen de colonizar el medio. Y por otro lado, una palabra muy importante, poikilotermos, significa que no son capaces de regular la temperatura, y todos los procesos vitales de los insectos están regulados por lo que es la temperatura externa. Cuando hablamos de cambio climático, y en definitiva ese cambio climático puede suponer un incremento de la temperatura, los insectos son uno de los grupos que sus procesos biológicos se pueden ver más afectados, a diferencia, por ejemplo, de mamíferos o aves, que somos capaces de regular la temperatura, tenemos una temperatura constante dentro de unos límites. En este caso, cualquier cambio en el medio ambiente puede conllevar algún tipo de cambio también en la biología, en el proceso biológico de los insectos. Ahí va a ser, por lo tanto, determinante entender esos cambios ambientales, cómo pueden afectar las poblaciones. Por eso os decía que era importante. Pero no todos son insectos, o mejor dicho, no todos los artrópodos son insectos. Dentro de los artrópodos, que hemos dado antes la definición, hemos dado una definición muy clara de insectos: antenas, 2 pares de alas, cabeza, tórax y abdomen. Después tenemos aquí lo que serían los quelicerados, que para simplificar serían los arácnidos, las arañas. Pues ya su patrón morfológico cambia, o los miriápodos o los crustáceos. No es lo mismo, y algunos comparten hábitats, otros son muy diferentes, como por ejemplo los crustáceos con los insectos. Pero en definitiva aquí vamos a hablar únicamente de insectos, no vamos a hablar de ninguno de estos grupos, aunque la gente se empeñe muchas veces en meterlos todos juntos, ¿no? Y entonces esto está sacado de un folleto, si no recuerdo mal, de algún departamento de salud de Estados Unidos para lo que era la prevención de enfermedades transmitidas por garrapatas, como la enfermedad de Lyme, no sé si a alguien le suena, y empiezan diciendo: las garrapatas son pequeños insectos que muerden y chupan, suena fatal, y chupan la sangre de las personas. Bueno, pues todos sabemos que las garrapatas no son insectos. Pues ahora sabemos todos los que estamos aquí que las garrapatas no son insectos, ¿vale? Son arácnidos, ¿de acuerdo? Su biología es totalmente diferente, su manera de alimentarse es totalmente diferente, igual que otras muchas características biológicas. Pero bueno, este es un error que lo vamos a ver muchas veces. Bueno, que si algo sirven estas charlas también es para poner luz sobre estas cosas, estas cuestiones que nos quitan el sueño muchas veces. Bueno, sobre el origen de los insectos, otra cosa que muchas veces no pensamos: los insectos es un grupo súper antiguo, es uno de los grupos que encontramos en el planeta. Pues imaginaros, su origen es en el Devónico inferior, hace 400 millones de años, que ninguno de nosotros estaba por aquí, espero. Entonces está más o menos entre el Silúrico y el Devónico, es donde encontramos que aparecen los primeros insectos, teniendo en cuenta que ya había artrópodos. Ya había algunos artrópodos primitivos como los colémbolos, etcétera, pero aquí es donde se determina con esta especie
Rhyniognatha irstii, se determina en el registro fósil que tiene las características como para decir que es el primer insecto. Daros cuenta, de 400 millones de años atrás hasta la época actual han tenido que pasar muchas cosas en el planeta. Es decir, los insectos las han visto de todos los colores, ¿vale? Un poquito para tenerlo en cuenta también a lo largo de la charla de hoy. Esto sería un poco una reconstrucción de lo que, bueno, los científicos es que somos, o sea, vemos una cosa ahí en una piedra y hacemos esto, sacamos ahí unos dibujos espectaculares. Bueno, en cuanto a la diversidad, estamos hablando, y esa es una frase que me habrán oído muchas veces mis alumnos, de que el planeta realmente, el planeta es de los insectos. El grupo que tiene una mayor diversidad de especies actualmente en el planeta son los insectos. Esto es un cuadro que sale de un libro que tiene ya unos añitos, del 93, uno de los primeros libros que leí cuando empecé a estudiar la carrera, Vivir con los insectos, y al final sigo viviendo con los insectos, Vivir con los insectos, y aquí tendríamos ese cuadro clásico donde os señala todo lo que van a ser, pues hasta aquí los artrópodos en la línea roja, a partir de aquí todo lo que serían otros invertebrados, y este quesito de aquí, esta porción de aquí tan pequeña, es donde estamos los vertebrados, donde nos incluimos nosotros. Y aproximadamente en este libro, porque esas cifras pueden variar, dice pues hay unas 67.000 especies de vertebrados, de las cuales hay 4.000 de mamíferos, y nosotros estaríamos dentro de esas 4.000 especies de mamíferos, siendo la única especie viva en la actualidad del género Homo. Pues como veis, dentro de lo que es la diversidad de especies del planeta, somos bastante poca cosa, ¿no? Poniéndolo en perspectiva. Si lo miramos con datos un poquito más modernos, el último trabajo que se ha hecho sobre cuántos insectos encontramos en el planeta, del 2008, pues aquí podéis ver, ¿no? Aquí nos señala lo que sería en color este rosadito, lo que son los hexápodos, que incluye a los insectos, y tenemos cerca, bueno, pasa el 1.000.000 de especies. Y dentro de los insectos, pues, ¿cuáles serían los grupos más numerosos? Aquí está escrito a nivel de órdenes: coleópteros, lepidópteros, dípteros y menópteros, pero en lenguaje normal sería, y de barrio, sería escarabajos, mariposas, moscas y abejas, hormigas y avispas, ¿vale? Es de nada. ¿Vale? Y bueno, aquí tendríamos hemíptera, que para que tengan curiosidad, pues serían chinches y ese tipo de grupos. Y después estarían el resto de hexápodos. Bueno, pues como vemos, nos estamos moviendo desde, estábamos diciendo en los vertebrados, pues esas 67.000 especies tirando por lo alto, y en los artrópodos estamos llegando fácilmente, en los insectos, pasamos el 1.000.000 de especies fácilmente. Pero eso solo es lo que tenemos pensado, porque realmente las estimaciones a nivel general pues son muchísimo más elevadas. En este trabajo también se señala pues que el número potencial de especies realmente de artrópodos y de insectos tiene este orden de magnitud. Estaríamos llegando cerca de los 6 millones de especies. Significa que conocemos pues muy poco, realmente no conocemos ni la mitad, cercano a una tercera parte de las especies que sospechamos que tenemos en el planeta. Eso es otra cosa importante, hablar de algo que está en declive cuando realmente no sabes cuánto hay a nivel general, pues se hace un poquito más complicado también. No es que no se pueda hacer, pero se hace un poco más complicado. A diferencia de las especies de vertebrados, sobre todo terrestres, que ya va a ser raro que haya alguna sorpresa, ¿no? Alguna especie sale de vez en cuando, algún tal, pero está todo bastante bien catalogado y se conoce. No van a salir 100 especies de vertebrados en los próximos 10 años, por ejemplo. En cambio, 100 especies de artrópodos es lo más normal que salgan tranquilamente. ¿Vale? Bueno, todo eso nos lleva a que encontramos ahí una gran diversidad de insectos, muchos de ellos supongo que os sonarán, han colonizado todos los medios, acuático, terrestre de alta montaña, praderas, bosques, etcétera, menos
el medio marino, que no lo han colonizado. No han colonizado el medio marino pues por una serie de limitaciones fisiológicas que tienen los insectos, en definitiva, sobre todo el tema de la respiración. En cambio, sí que han colonizado, como os decía, el resto de medios, incluso medios polares, ¿no? Podéis encontrar, salía recientemente un artículo sobre insectos invasores en la Antártida, por ejemplo, ¿no? Donde son capaces de desarrollarse incluso en esas temperaturas. Pues aquí tenéis, por ejemplo, los típicos zapateros que encontráis en la superficie del agua, polinizadores como las abejas, larvas de insectos como esto que son moscas cuyas larvas son depredadores de los pulgones, estos de aquí que serían las ninfas de los vectores que transmiten la famosa Xylella fastidiosa, que son unos hemípteros que chupan la savia en las plantas. Esto de aquí, que es un grupo un poco particular, que se llaman los mecópteros, lo dejo ahí, que en este caso los encontramos sobre todo aquí en zonas florícolas. La famosa mariquita, que también es un depredador de pulgones, ortópteros, saltamontes. Ahora, por ejemplo, sale en los periódicos también esta gran plaga que está habiendo en África de langosta africana, y estaría dentro de este grupo. O dípteros como este de aquí, que sería también la conocida como la mosca del olivo, que lo que hace es depositar las puestas, las larvas, los huevos dentro de las aceitunas, y eso causa un problema en los cultivos. Bueno, prácticamente muchas veces acabamos diciendo de lo que no se pueden alimentar los insectos, porque alimentarse se pueden alimentar prácticamente de cualquier recurso, ¿no? Sabéis también, bueno, pues hueso, pelo, piel, cualquier tipo de estructura son capaces de alimentarse. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de esa diversidad de insectos que podemos encontrar y que vamos a intentar estudiarlo, ¿no?, en lo que es el medio natural. Pero bueno, esto lo he puesto por curiosidad porque no sé si os habéis planteado alguna vez por la diversidad de artrópodos, de insectos que hay en vuestras casas. Y este es un estudio muy curioso que se hizo en Estados Unidos, donde se estudiaron como 100 y pico de casas. Y aquí se pudo determinar lo que era cada uno de los grupos de insectos y otros artrópodos. Y como veis, los más comunes pues eran las moscas, supongo que a nadie le sorprende, arañas, todo lo que son los escarabajitos, los coleópteros que salen en la comida, ¿no?, en el grano, la pasta, etcétera, que suele ser la típica pregunta que me hace la gente. ¿Me han salido estos bichos en casa? ¿Tengo que irme de la casa? No. No hace falta, mete todo eso en el congelador y matarás los bichos, y intenta no tener por ahí arroz, todo eso. Bueno, pues eso coloniza todo lo que son nuestras despensas, y después toda una serie de especies, no solo insectos como os he dicho, otros grupos pues que colonizan las casas. Por lo tanto, los artrópodos están en todas partes. Al estar en todas partes, la interacción que tenemos con ellos va a ser total y absoluta. En algunos sitios donde tengamos menos presencia los humanos, la interacción va a ser menor, pero empezando por nuestras casas, acabando por nuestros campos de cultivo o de cualquier otro tipo de paisaje en los que los seres humanos realicen algún tipo de actividad, lo queramos o no, vamos a interaccionar con las poblaciones de insectos, porque los insectos están absolutamente en todos los sitios. ¿Y por qué son importantes los insectos? Pues precisamente porque cumplen una serie de funciones en los ecosistemas. Veis que aquí he apuntado urbanos, agrosistemas, serían los ecosistemas agrícolas, forestales, litoral, zonas húmedas, y esto solo es un ejemplo, lo podéis subdividir en tantos ecosistemas queráis. Algunos de los puntos más importantes pues, son fitófagos, es decir, se alimentan de los vegetales, contribuyen a todos los ciclos de la materia y la energía, son detritívoros, se alimentan de cadáveres, son los descomponedores de la fauna que muere, tienen que alimentarse de esa materia e incorporan ahí todo lo que van a ser la materia y la energía en los ciclos naturales. La polinización, que está tan de moda, la polinización, los polinizadores, todos aquellos grupos que se ha establecido una coevolución entre las plantas y los insectos son capaces de transportar el polen de una planta a otra, y para eso hay toda una serie de mecanismos de reconocimiento
que como os digo lleva muchísimos miles de años funcionando, mediante los cuales los insectos, los hay más generalistas, los hay más especialistas, son capaces de polinizar las plantas. Aquí algunos datos: el 80% de las plantas silvestres se polinizan por insectos, un poquito más del 80% seguramente de las plantas de las que nosotros nos nutrimos habitualmente, que son comerciales, agrícolas, etcétera, también se polinizan por insectos. Un 60% de las especies de aves tienen insectos en su dieta. Significa que va a ser fundamental en estas cadenas tróficas, que esta es muy simple, pero está aquí puesta con simplemente un objetivo para ilustrar que realmente pues, cada uno de estos organismos está interrelacionado, y si quitamos uno de estos organismos de esta cadena trófica o de estos niveles tróficos, va a tener una consecuencia sobre el resto de organismos, y eso pues vamos a hablar un poquito. Y por ejemplo, el 90% del control potencial que se realiza de las plagas viene también de alguna forma realizado por insectos. Muchas veces cuando nos encontramos con problemas de plagas, no es que sea un problema que se crea en la naturaleza, sino que es un problema que creamos nosotros mismos, ¿no? Con los sistemas agrícolas intensivos o industrializados que tenemos hoy en día. Bueno, y hoy en día se habla de servicios ecosistémicos, es decir, los servicios ecosistémicos, los servicios que los ecosistemas nos brindan a nosotros para mantener nuestra calidad de vida, por decirlo de alguna forma, nuestra presencia de una forma adecuada en el planeta, y cómo de alguna forma influenciamos o establecemos algunas fuerzas de cambio en esos ecosistemas. Eso es de lo que va a ir la charla de hoy, porque en definitiva van a ser los organismos indicadores de estas fuerzas que nosotros estamos ejerciendo sobre los ecosistemas y la posible pérdida de estos servicios ecosistémicos. Bueno, si pensáis ahora en, como os decía, en cualquier tipo de ambiente, en cualquier lugar que hayáis visitado en Mallorca, bueno, no sé que sean cosas muy raras, seguramente habréis encontrado insectos, ¿no? Pues están, como os decía, absolutamente por todos los cultivos, en las zonas litorales, en las zonas de montaña, bosques, en lo que cuando pasamos con nuestro coche o lo que sea que tengamos como vehículo por uno de los caminos, no nos damos ni cuenta, pero tenemos toda una serie de vegetación aquí ruderal a ambos lados del camino, que pasa totalmente desapercibida. Todo eso son mundos en miniatura donde encontramos estos insectos que están realizando todas esas funciones. En las zonas ganaderas y por supuesto en las zonas húmedas, como puede ser en este caso la albufera, pues ahí absolutamente en todos estos ambientes vamos a encontrar insectos. De nuevo, esa interacción que hagamos en cada uno de esos lugares con los insectos o con el medio en general es lo que va a determinar el posible impacto sobre sus poblaciones. Este es un esquema muy bonito porque es así en forma de mariposa y tal, un poco complicado de leer en detalle, pero básicamente me quedaría con dos puntos. Por ejemplo, biodiversidad. Si venís por este camino, aquí dice, bueno, pues aquí es importante mantener una diversidad de polinizadores. Una diversidad de polinizadores significa que los polinizadores tienen que tener diferente tamaño, tienen que ser diferentes especies, porque unos van a unas plantas, otros van a otras plantas, unos llegan a unos lugares de la flor, otros a otra. No tiene por qué ser un único polinizador, ¿no? Que a veces se nos va un poco la cabeza con el tema de las abejas. Eso sería simplemente un ejemplo a nivel de la función del ecosistema. Pero bueno, aquí pone, en el caso de las aves y de las mariposas, pues que tenemos otro servicio ecosistémico, que es, por ejemplo, que a la gente le gusta ir a ver los pájaros y a ver las mariposas. Bueno, pues eso es otro servicio ecosistémico que tenemos a nivel de estos grupos de animales y que de alguna forma contribuyen a ese bienestar de la sociedad porque está cubriendo unas necesidades de alguien, ¿vale? Tenemos que salirnos un poco del concepto de simplemente, bueno, pues esto sirve para producir esto, sino que muchas veces hay otra serie de componentes en los ecosistemas que también hay que valorar. Y aquí tendríais un ejemplo
de ese servicio ecosistémico que es la polinización, cómo de alguna forma tiene las presiones y las condiciones para poder de alguna forma mantener lo que es esa polinización. Presiones, pues aquí sería pues, la destrucción del hábitat, por ejemplo, pesticidas, cambio climático, sobreexplotación e introducción de especies invasoras. Estas serían algunas de las presiones que estamos poniendo sobre, en este caso, los polinizadores. Al hacer esa presión sobre esos grupos, lo que estamos haciendo es disminuir los servicios ecosistémicos, precisamente de los grupos que nos interesan. ¿Vale? Bueno, hecha esta introducción, ya sabemos por qué son tan importantes los insectos, sabemos que tienen una fisiología especial, sabemos que tienen una anatomía especial, que los vamos a encontrar por todas partes. Bueno, pues entonces, cuando aumenta la temperatura debido al cambio climático, ¿cómo afecta a los insectos? Bueno, pues el cambio climático puede afectar, simplificando un poco, en estos 4 puntos. Puede afectar a su ciclo biológico y sus ciclos estacionales, a su distribución, a su biodiversidad y a su abundancia. Algunos ejemplos, la modificación del ciclo biológico. Hemos dicho que los mosquitos, los insectos en general, tienen un ciclo que está regulado por la temperatura. A mayor temperatura el ciclo se acelera hasta unos ciertos parámetros. En definitiva, lo que vamos a ver es que a mayor temperatura ambiental, el ciclo biológico o las generaciones que pueden producir ciertas especies de insectos también aumentan. Con lo cual, esto va a ser una de las consecuencias del cambio climático. Puede haber más generaciones por año de algunas especies de insectos. Otra de las cosas que se ha comprobado debido a lo que es el aumento de la temperatura, y en este caso ya es un artículo en el que se señala lo que es el posible efecto en polinizadores, analizando 9 millones de registros de visitas a flores desde 1960 a 2016, de 2023 especies europeas de abejas, moscas, mariposas y escarabajos. Lo que se ve en definitiva, analizando esta serie de datos, temporal, larga y robusta, es que la fecha de visita de los insectos a las flores se adelanta 6 días. Se ha adelantado 6 días en los últimos 60 años, que intenta de alguna forma reflejar en estas curvas que veis aquí. Esta curva que está punteada, por ejemplo, correspondería a los escarabajos, y se adelanta con respecto a esta curva que es continua, la línea continua, que sería la curva que tendríamos en los años 60. Por lo tanto, los insectos, y como veis es una tendencia en todos los grupos, la línea punteada está delante de la línea continua, es una tendencia que encontramos en todos los grupos y de forma consistente en este análisis que se ha hecho de esos 9 millones de registros de las flores. Eso significa que el aumento de la temperatura lo que está haciendo es que los insectos empiecen su actividad de visita a las flores antes. ¿Qué sucede? Pues que lógicamente esos ciclos de visita a las flores deben estar sincronizados con lo que es la propia floración o la propia, lo que es el estado fenológico de la planta. Podría darse el caso de que los insectos, de alguna forma, su biología se modificase y la fisiología de las plantas, su ciclo fenológico, fuese por otro camino, un poquito más retrasado, y entonces habría ahí una falta de sincronización de los ciclos. Es uno de los peligros que se apuntan, ¿vale? Pero, como todo, bueno, es una de las situaciones teóricas que se pueden dar, se apuntan estas tendencias, pero sin lugar a dudas tampoco sabemos si eso en el futuro, dentro de 100 años, 200 años, 300 años, sería así, o seguiría habiendo una coevolución entre lo que serían los artrópodos, los insectos en este caso, y las plantas, y seguirían ajustando algunas plantas y algunos insectos su ciclo a las condiciones reinantes en ese momento. Pero bueno, aquí la cuestión clave es si este proceso es un proceso tremendamente acelerado, y al ser acelerado eso sí que es lo que puede provocar algún tipo de problema
en esos ciclos que tienen que estar sincronizados, ¿no? Polinizador-flor. Aquí tenéis otro ejemplo. En este ejemplo lo que vemos es la modificación de la distribución. Aquí se estudiaron lo que eran las poblaciones de insectos acuáticos, por ejemplo de efímeras o de plecópteros. Y lo que vemos aquí es estos mapas, cuanto más rojo es el mapa, peor. Cuanto más rojo el color, siempre peor. Y lo que implica aquí es que este grupo de aquí, los plecópteros, serían los que sufrirían más en cuanto a la modificación de su distribución. El cambio climático, el aumento de las temperaturas, influirían más sobre ellos. Pero veis que hay otros grupos donde no les afectaría tanto, ¿no? Y otros que están un poco intermedios. Bueno, esa es la complejidad también que se deriva en estos estudios, que no todos los grupos se comportan iguales, tampoco hay datos para todos los grupos, pero sí que, y se trabaja mucho mediante modelos como estos de aquí, donde de alguna forma, mediante datos de campo, se intenta predecir de alguna forma cuál sería la situación futura, ¿no? Son predicciones en el futuro. Que luego se cumplan o no es otra cuestión, depende del modelo. Aquí vemos otro ejemplo. En este caso se trató de un estudio donde se miraban las especies de todas las abejas en algunos puntos localizados en lo que era Reino Unido y en Holanda, tanto abejas como esto de aquí, que parecen abejas pero no lo son moscas, son sírfidos, son moscas cernidoras o hoverflies en inglés, que también son polinizadores. De hecho se parecen, tienen un mimetismo batesiano con las abejas, y entonces parece que son muy malas, pero son totalmente inofensivas, pero usan estos colores para, de alguna forma, mimetizar lo que serían abejas, que sí que, como sabéis todos, tienen un aguijón venenoso. Bueno, en este caso lo que se ha visto es, de nuevo, en una secuencia temporal, se ha podido comprobar donde, bueno, pues estudiando los diferentes lugares, a lo largo del tiempo se ha visto que hay, en algunos casos no hay cambio en la diversidad, en otros casos se incrementa la diversidad de especies y en otros casos disminuye la diversidad de especies, ¿no? Que serían los cuadraditos rojos, disminuyen la diversidad, los amarillos no hay ningún cambio y los azules es que aumenta la diversidad de especies de estos grupos de polinizadores, ¿vale? ¿Qué sucede? Bueno, pues que por ejemplo aquí en Holanda pues parece ser que la proporción, sobre todo para abejas, de cuadraditos rojos pues es bastante mayor que el resto, ¿no? Lo cual indica que dentro de estas series temporales de predicción de datos reales en la actualidad y predicción de cambio climático, pues estaría afectando la diversidad de abejas. Otro trabajo muy ilustrativo, este realizado en Bélgica, donde bueno, pues se pone de manifiesto que lo que es precisamente el cambio de zonas más rurales o menos urbanizadas a más urbanizadas, las zonas menos urbanizadas estarían representadas en estos cuadraditos verdes, a las zonas más urbanizadas en cuadraditos rojos, y esto es la localización de los estudios que se hicieron. Aquí está Bruselas y aquí está Amberes. Si conocéis la zona, a lo mejor os preguntáis si cómo es que algo puede vivir allí, ¿no? Porque, en fin, es una zona donde no dejan de hacer autopistas para conectar ciudades y cambios en todo lo que es el perímetro de las ciudades. Y aquí se pone de manifiesto como algunos grupos, como estos de aquí, como estos lepidópteros, pues sufren ese declive, esa disminución de su diversidad, esto sería diversidad de especies, desde las zonas de campo hasta las zonas más urbanas. Pero no se ve tan claro para otros grupos, no se ve de forma tan acusada, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otra serie de lepidópteros y bueno, se ve una serie de cambio, pero no es tan acusado, ¿no? Con lo cual volvemos a lo mismo, en algunos grupos se ve de forma muy clara, en otros no se ve de forma tan clara, pero la tendencia general, como veis, la tendencia general es a disminuir. Algo que parece evidente, ¿no? Cuando nos estamos moviendo en un ambiente urbano, o cuanto más urbanizada está la zona,
que haya menos diversidad de especies. Bueno, eso yo creo que es bastante evidente. Otro factor que tenemos que puede de alguna forma contribuir al declive de algunas especies es las especies invasoras. Aquí os pongo los mapas de las especies invasoras de mosquitos que tenemos ahora mismo en Europa y que produce el ECDC, el Centro para Control de Enfermedades, que ahora mismo hoy está súper ocupado con el coronavirus y están sacando ahí documentos a todo trapo. Bueno, pues aquí tenemos una especie protagonista que a Katy le gusta mucho, que es el mosquito tigre, y aquí veis su distribución, una especie invasora, originaria del sudeste asiático, y aquí veis su distribución actual en Europa. Esas son especies que en otros lugares se ha visto que son capaces de competir con las especies autóctonas. En nuestro caso no tenemos ninguna especie con la que pueda competir, porque no tenemos ninguna especie que pueda criar en los mismos lugares que cría el mosquito tigre, pero en otros sitios que tienen especies autóctonas que crían en lugares similares a los del mosquito tigre, pues se puede producir una competencia entre esas especies. Y esta especie lo que suele hacer es desplazar a la otra, con lo cual una especie invasora está poniéndole problemas a otra, está desplazándola e incluso puede, si todo fuese muy mal, la podría hacer desaparecer, ¿no? Sería una competencia interespecífica. Uy, que se va. Bueno, pues ahora sabemos lo que son los insectos, sabemos que son muy importantes en la naturaleza, también sabemos que les puede afectar el cambio climático, sobre todo la temperatura, y ahora vamos a ver si realmente, o qué es, en qué consiste el tema este del declive de los insectos. Bueno, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, esto viene, en principio, de una serie de artículos que salen en los últimos años, donde se apunta que existe una pérdida, sobre todo de biomasa, de numerosos grupos de insectos. Y eso pone de alguna forma de manifiesto que está pasando algo y que hay una serie de factores que están influyendo en esas poblaciones de insectos, y de alguna forma se da la alarma de que, bueno, a ver qué magnitud puede tener este tipo de problemas. Uno de los primeros artículos es este de aquí, donde, bueno, se señala que dentro de los invertebrados, 67% de las poblaciones, el 45% está en declive, ¿no? Y básicamente por culpa de factores que se relacionan con el antropoceno. Como sabéis, el antropoceno sería esta nueva era geológica de la que estamos hablando, en la cual pues, pasamos del Holoceno al Antropoceno, donde la acción del hombre es la que está determinando pues, los cambios a nivel de la biodiversidad o de factores climáticos a nivel mundial. Perdona, de quin any és aquest article? Aquest no me'n recordo, però no és molt antic, deu ser de fa 2 anys, 2017-16. Més. 2006, tant. Pot ser. Vale. Bueno, en este caso es uno de los primeros apuntes que se hace, por ejemplo, disminución del porcentaje de insectos, pero únicamente de especies que se habían catalogado dentro de la IUCN. La IUCN es la Organización Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y dentro de las especies que tenían catalogadas se determina que algunas de ellas están en declive. Mientras que para otras, pues, no lo están tanto, ¿no? Tienen una cierta tendencia, pero no bajarían tanto como estos lepidópteros. Sí que se ve también que en zonas donde están, pues lo que serían en zonas donde se producen algún tipo de perturbaciones, también la diversidad de, por ejemplo, mariposas, que es de lo que más se estudia, pues también disminuye con respecto a zonas donde no se produce perturbaciones. Es un trabajo muy general porque incluye no solamente artrópodos, sino muchos otros grupos faunísticos, pero empieza a dar la voz de alarma sobre este problema de los insectos. Bueno, realmente
el trabajo que ha tenido más repercusión o que tuvo más repercusión fue este de aquí, cuando el título ya lo dice, ¿no? Más del 75% de la biomasa ha tenido un declive en los últimos 27 años en zonas protegidas, ¿no? Que aquí es lo importante matizar, en zonas protegidas. Y este es básicamente un trabajo donde se analizan datos de biomasa de insectos, biomasa son kilos de insectos, desde 1989 a 2016 en 96 localizaciones de Alemania que corresponden a zonas protegidas, donde con una serie de técnicas como la trampa Malais lo que hacen es recoger insectos cada año, contarlos, clasificarlos y en esa serie temporal, pues al analizarla, se determina que hay un 75% de declive, ¿no? Esto sería básicamente lo que veis en estas gráficas, donde en rojo, o mejor dicho, en verde tendríamos lo que son los datos, lo digo porque la pantalla es pequeña, igual no se ve, no se debe ver, pero estos serían los años 80, los felices años 80, y estos serían los años 2000. Pues como veis hay una gran diferencia en la biomasa que se recoge en un sitio o en otro, ¿no? en una serie temporal o en otra. Bueno, se pone de manifiesto este... Sí. Aquí es tiempo, son días. ¿Del año? Sí, sí, sí. Estas son las secuencias temporales, desde que, bueno, los muestreos que realizan en cada estación, estas son las estaciones, el EGI es la biomasa y esto es la secuencia temporal, ¿no? Entonces se hace un muestreo, una serie de años que están aquí indicados, en algunos sitios se hacen 3 muestreos, en otros sitios solo 2 muestreos, como este de aquí, y entonces al comparar eso pues salen esas notables diferencias como veis aquí, ¿no? Bueno, esto se pone de manifiesto, otra cosa es establecer las causas, ¿no? Eso no es tan sencillo como luego veremos. A partir de ese proyecto de ese trabajo surge otro, que es este de aquí, donde en una zona forestal de Puerto Rico se pone de manifiesto esta diferencia entre los años 70, muestreos en los años 70 y muestreos en los 2000, 2011, 2012. Y como veis, hay una bajada de pues, más del 50% de la biomasa también, no estamos hablando de diversidad específica, tanto el trabajo anterior como este habla únicamente de biomasa, desde una serie de años a otros años. Y en este caso se relaciona claramente, en el caso anterior es un poco vago, que si pesticidas, que si fragmentación, etcétera, etcétera, no entra en mucho más detalle, pero en este trabajo sí que lo relacionan claramente con un aumento de temperatura en esa zona de 2 grados, como veis, ¿no? Prácticamente de 25 casi a 27,5 grados desde los años 70 hasta los años actuales, hasta el 2020, un aumento de 2 grados. Y de nuevo utiliza la palabra decline in arthropod abundance, tal. Bueno, ¿qué sucede? Que esta pelota se hace un poco gorda, porque ya habéis visto que todos los periódicos empiezan a lanzar esa información, se lanza una información, como veis, con mensajes muy alarmistas, declive, extinción, apocalipsis, etcétera, y algunos de estos trabajos tienen respuesta por parte de otros científicos, que sería, por ejemplo, este de aquí. Dice, las poblaciones no están disminuyendo y las cadenas tróficas no están colapsando en el mismo bosque que habíamos visto en el caso anterior. Y entonces hacen toda una serie de crítica al trabajo sobre cómo se han tomado las temperaturas, qué tipo de medidas se han hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, los que tengáis más interés, está muy bien leer tanto un trabajo como otro trabajo, básicamente porque, bueno, sí que aparentemente hay cosas que no coinciden en lo que sería el trabajo original, como por ejemplo,
según los expertos que trabajan en esa zona, que no se han tenido en cuenta pues, fenómenos atmosféricos como huracanes o como sequías que podían haber de alguna forma pues, influenciado en esas poblaciones de insectos y no únicamente la temperatura, que además se conoce y está documentado, porque claro, uno no sabe toda la historia de estos lugares, pero está documentado. Hay un grupo de trabajo allí recogiendo datos a nivel temporal de forma sistemática y está documentado que después de huracanes, etcétera, pues hay un declive de las poblaciones, ¿no? Y eso, por ejemplo, no se había tenido en cuenta en ese trabajo. Eso no acaba ahí, sino que los autores vuelven a enviar otra respuesta al que le había enviado una respuesta, y eso está bien, porque está bien que los científicos discutan, sobre todo cuando algo no está claro del todo, y entonces, le dicen las temperaturas están bien medidas, que los otros les decía que incluso, a ver, las temperaturas no es que habían aumentado, es que habían disminuido, y es verdad. Además les decían que habían cogido un aparato que se había roto y había estado sin funcionar. Bueno, vale la pena leérselo, ¿no? Tiene ahí para un reportaje ahí. Y ellos admiten de alguna forma, ¿no? Porque dice, bueno, sí, mientras las temperaturas máximas declinaban, es decir, disminuían, de alguna forma admiten que sí, que la temperatura máxima estaba en descenso, las temperaturas mínimas iban en ascenso, ¿vale? O sea, en esta temporada, en estos años, del 2000 al 2010, se observa una cierta tendencia, si veis estos puntos aquí, todas estas nubes de puntos por aquí, una cierta tendencia a la disminución de la temperatura media, pero las mínimas sí que aumentan. Bueno, la discusión sigue ahí, ¿no? A ver cómo han medido la temperatura, si lo puede relacionar realmente o no con ese declive de insectos. Y bueno, no sé en qué acabará, no sé si habrá otra contrarréplica al tema este, pero es lo más importante, medir esos parámetros, porque luego es lo que vas a decir. Sí, sí, me podéis interrumpir cuando queráis, ¿eh? Sí, sí. Ara, aquests dos papers que comentaves, no? Són dos papers, però de tots els científics que estudien el tema del declivi, quin percentatge dins la ciència estaria més de la banda? És a dir, això se sap, per exemple. No. És evident que en termes de canvi climàtic hi ha científics que són negacionistes, però és un percentatge pràcticament nul de veure tota la resta de científics. Amb el tema aquest dels declivi, no? Els decline. Hombre, jo analitzo aquest article i moltes més coses que no puc mostrar perquè no en detall, i analitzes la resposta que li donen a aquest grup de recerca i analitzes la resposta que donen ells i no està gent clar, no està gent clar. Vull dir, jo aquest article el posaria una mica en quarantena. Quin aquest? Aquest. El de la temperatura. Sí, el de la temperatura, no, perquè després mescla, hi ha diferents tipus de mostreig, en els arbres, a dalt, a baix, no ho deixa molt clar com ho han fet, i bueno, hi ha una sèrie de procediments metodològics que no queden molt clar. Clar, tu estàs mesurant una cosa que després l'has de relacionar amb un altre paràmetre, i si els paràmetres se poden prendre de moltes formes i analitzar de moltes formes, i això te pot donar una informació d'un tipus o d'un altre. Això és el que hem d'anar molt alerta amb aquest tipus de treballs. Aquests dos articles, 10 autors, dins tots els biòlegs que estudien aquestes qüestions, quanta recerca en aquest sentit, en proporció, diuen una cosa o una altra, no? El que passa és que aquest tema és molt novedós. Aquest tema ha sortit en els darrers 2 anys i tothom, estic segur que tothom ara que té sèries temporals llargues de captura d'insectes está analitzando els datos como locos. Bueno, no nos tenemos que engañar. Esta palabra es fundamental. Tú pones esta palabra y te lo publican. Si tú pones la palabra incrementar, dependerá de la revista, pero ahora está mucho más on fashion poner decline que no
que todo incrementa, no sé, tenemos como un mensaje un poco negativo, ¿no? Todo tiene que estar, tenemos que demostrar las cosas malas, las bonitas no hace falta. O al menos es la tendencia que, o la repercusión que han tenido estos artículos. Dime. A ver si me puedes confirmar que te sigo bien. Este debate, este cruce de papers, ¿es en Costa Rica, en Puerto Rico? No, en Puerto Rico, es este de aquí. Puerto Rico. ¿Y del resto del mundo, cómo está la cosa? Seguimos. Vale. Sí, jo crec que pintura serà més senzill si acabes de fer totes les xerrades, veient tota la teva exposició i després... Vale. Bueno, y después estaría ya el estudio, que es el que ha tenido también una repercusión a nivel mediático brutal, que sería este realizado por dos autores que están en Australia, uno de ellos es español, donde ya pues claramente no solamente pone decline, sino que es worldwide, es decir, a nivel mundial, de la entomofauna, y una revisión de sus drivers, una revisión de sus factores que realmente pues, influyen en ese decline. Bueno, aquí se analizan 73 estudios, la mayoría son de Estados Unidos y de Europa, y acaba diciendo que el 41% de las especies de insectos, este paréntesis lo he puesto yo, analizadas en el artículo, se hallan actualmente en declive. El 30% están amenazadas y la tasa de extinción local es unas 8 veces superior a la de los vertebrados. Es decir, que los insectos se están extinguiendo con una tasa muchísimo superior, mucho más superior a la de los vertebrados. Y los grupos más afectados parecen ser los escarabajos peloteros, las polillas, que serían, como todos conocéis, las polillas, mariposas, abejas y tricópteros, que es un grupo de insectos acuáticos. ¿Vale? Estas serían un poco las conclusiones básicas de este trabajo. Bueno, este trabajo, como os digo, ha tenido una gran repercusión. Si lo leéis, pues es bastante categórico en algunas de sus afirmaciones. Pero este es el mapa de donde han tomado los muestreos. Este es el mapa de la serie de datos que se han analizado. Bueno, y por eso el paréntesis, ¿no? Es decir, sí que es un trabajo donde bueno, hay muchas series de datos en Europa y hay muchas series de datos en Estados Unidos. Estamos hablando de 6 millones de especies de insectos potenciales, de las cuales hemos analizado pues, 2 regiones del planeta y algunos estudios puntuales en otras regiones del planeta, con lo cual, desde mi punto de vista, decir worldwide es un poquito osado, ¿no? Es un poco precipitado. ¿En Chile? Hay mucha conciencia Sí, bueno, no sé el criterio que siguieron para elegir una serie de países u otros. Ahora os explicaré un poco cómo funciona este trabajo. Bueno, entonces sí que podemos tener estas series temporales de declive, por ejemplo aquí que presentaron un poco lo mismo en Investigación y Ciencia. Ahí podéis tener la versión traducida de lo que serían las principales conclusiones del trabajo en octubre del 2019, y aquí os muestra pues, un poco los grupos que están en declive, ¿no? en color azul, en declive o en peligro de extinción amarillo, o especies que están totalmente extintas o vulnerables con una reducción del 30%. Bueno, y veis que algunos grupos, como decían, los escarabajos peloteros, pues son los que se llevan la palma en cuanto a proporción de especies que pueden estar vulnerables. O sea, el azul es muy pequeñito, en cambio otros grupos, como los ortópteros, pues prácticamente se ve que van por la vida sin problemas, lo cual, bueno, en algunos grupos y en algunos lugares tampoco es cierto del todo. Bueno, esta sería la situación, un declive masivo, casi del 41%, exactamente, 41% de lo que serían las especies de insectos, ¿no? Los factores de importancia que de alguna forma analizan en el trabajo, bueno, pues destrucción del hábitat. Algunos de vosotros reconoceréis esto, ¿no? Esta foto es de Greenpeace, un artículo en alguno de los periódicos donde enseña playas de zonas litoral de muchas zonas de España, el antes y el después. Esto es de Andratx
Y entonces teníamos esto en el antes, en los años 50, y esto sería el después actualmente. Bueno, pues eso se cataloga dentro de lo que es destrucción de hábitat o modificación de hábitat. Lo que hemos apuntado anteriormente, especies introducidas o invasoras, contaminación o plaguicidas y cambio climático. Son los drivers, los factores que señalan los autores de ese artículo como los principales que están llevando hasta este cataclismo a nivel mundial de disminución del número de especies. Bueno, pues de la misma forma tuvo una respuesta que por Wagner, donde señala pues estos puntos, ¿no? Por ejemplo, los datos se han obtenido de países relativamente pequeños, sobre todo cuando lo comparas como donde viven ellos, pues países como Estados Unidos o Canadá. Países donde están muy afectados por lo que es pues la cantidad de personas por kilómetro cuadrado, la actividad humana, donde hay países donde el 70%, como en Reino Unido, el 70% es agrícola, el 70% del territorio, comparado con países donde pues Canadá, pues en Europa tenemos 300 personas por kilómetro cuadrado, mientras que en Canadá son 4 personas por kilómetro cuadrado y en Australia 3,1 personas por kilómetro cuadrado, ¿no? Hasta la fecha se conoce que solamente 100 especies de insectos se han extinguido, pero este conocimiento es muy general porque estamos hablando de un montón de especies que no conocemos ni vamos a conocer nunca. Y después tenemos también bueno, otra serie de fenómenos, por ejemplo los fenómenos climáticos extremos como sequías, etcétera, que no se ha tenido en cuenta en el trabajo y que puede tener efecto en las poblaciones de insectos, y que esto se publicó en el 2019 antes de los incendios de Australia y era premonitorio, ¿no? Porque te dice pues, que un efecto de sequía unido a incendios, etcétera, pues puede tener un efecto devastador sobre poblaciones de insectos, y que eso pues, de alguna forma no se refleja en el paper. Bueno, y son razones de las que podemos de alguna forma entender, con las que podemos entender, y yo soy de la misma opinión, que sí, puede ser que en estos lugares estemos llegando a un declive de las poblaciones de insectos, tampoco es raro, ¿no? Teniendo en cuenta esa presión humana que hay en estos lugares industrializados, una alta modificación del paisaje, pero hacerlo extensivo al resto del planeta me parece que todavía es un poco precipitado, ¿no? Tampoco significa que no tengamos que hacer nada, sino al contrario, que puede ser precisamente eso, un toque de atención, una voz de alarma para realmente ponernos las pilas y sobre todo no repetir lo mismo en sitios donde pues todavía esa diversidad sea la adecuada. ¿Vale? Bueno, en resumen tendríamos lo que os decía, las poblaciones el declive de las poblaciones de insectos se han puesto de manifiesto en algunas zonas, pero la mayoría, hasta ahora, por lo que sabemos, muy industrializadas, lo que se ha publicado en esa revisión. Yo creo que es difícil generalizar porque no hay datos y encima muchos investigadores emplean metodologías diferentes o analizan los datos, en fin, a veces de forma parcial, con lo cual es difícil llegar a conclusiones robustas. Que hay factores, y yo creo que eso es evidente y es de cajón y obvio que todos lo sabemos, por ejemplo la fragmentación y desaparición del hábitat o lo que podrían ser los plaguicidas, eso es el hoy, no importa esperar a mañana, eso seguro que tiene un impacto sobre las poblaciones de insectos. El cambio climático, bueno, pues el cambio climático sabemos que habrá incrementos de temperatura, como hemos visto en aquel caso de los insectos acuáticos, pues que afectará a unas especies más y a otras especies menos. Es más difícil de predecir cuál será la magnitud, pero bueno, habrá estos cambios, número de generaciones, cambios en las fases, pero sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, las estrategias de respuesta actuales tienen que ir
de cara a esos dos factores que conocemos, que son los que hoy en día los tenemos aquí a la vuelta de la esquina, que no importa ir muy lejos, no importa solo con lo que tenemos en nuestro patio de destrucción de hábitat y uso de plaguicidas en la agricultura, ya con eso impactamos de sobra a lo que son todas esas poblaciones de insectos que os decía que en cualquier lugar donde vayamos nos la vamos a encontrar. Claro, aquí es donde viene ahora el típico científico como yo y dice, no, es que hace falta más trabajo, hace falta más datos y sobre todo hace falta más dinero. Porque ante ese trabajo que os enseñé de Alemania, donde mostraba ese declive de las poblaciones en las zonas naturales, automáticamente el gobierno alemán, o es lo que salía en esta noticia, tampoco hoy en día habría que filtrarlo y ver si eso es realmente así, pero ha dedicado un proyecto a nivel nacional con 100 millones de euros para estudiar precisamente lo que serían estrategias y planes de protección para evitar ese declive de los insectos. Bueno, eso sería lo que hoy en día haría falta y sería ideal, ¿no? Pero me gustaría acabar sobre todo con un mensaje positivo, ¿no? Bueno. Esto no ha sido muy positivo, una pantalla negra no se vayan todavía. Y es que no es algo nuevo, es decir, Rachel Carson ya en los años 60 ya, en fin, publicó esta obra que supuso la revolución en todo lo que era el concepto de la protección ambiental, con una vida fascinante precisamente sobre todo lo que era la difusión de este mensaje, en el que ya ponía de manifiesto que el uso masivo, imaginaos en aquella época, y claro, todo se tiene que ver en perspectiva, en aquella época del DDT, estaba acabando, iba a aniquilar las poblaciones de insectos. Seguramente estamos viviendo una situación similar a nivel de paradigma, es decir, que dentro de 40, 50, 100 años nos mirarán hacia atrás y dirán, pero aquellos locos, ¿cómo podían hacer estas cosas con los ecosistemas y tal y cual, ¿no? Porque todo va cambiando y evolucionando. Pero con eso quiero decir que ese mensaje no es nada nuevo, es decir, que ya lo tenemos desde los años 60, ¿no? Que todas esas acciones que hagamos sobre los ecosistemas, sobre todo en este grupo que es el de los insectos, va a influir a todo lo que son las cadenas tróficas superiores, ¿no? Aparte de todas esas funciones que hemos comentado. Y aquí pongo esta ilustración magnífica que hace siempre Pelo Pantón para ya acabar la charla, y si tenéis cualquier duda o comentario, pues lo hablamos. Gracias. Vamos así y empezamos por aquí. Quería preguntar, ¿es que aquí en Baleares o en Mallorca haciendo algún estudio sobre el declive de estos insectos? Sobre todo la masa, la cantidad de insectos. Bueno, aquí tenemos gente que trabaja en polinizadores, como Ana Traveset, que a lo mejor te puede comentar algo. Por declive, el problema aquí son las series temporales. Así como hay países donde, por ejemplo, hay una estación muy famosa en Reino Unido que es Rockhampstead, que tiene una trampa de succión que inventaron para capturar pulgones, porque el negocio de la patata allí era muy importante y los pulgones transmitían una serie de enfermedades a la patata y hacían una serie de avisos en función de los pulgones que caían en esas trampas, pero tienen series de, pues deben llevar 60 años capturando insectos. Ahí te permite establecer pues, este tipo de modelos y ese tipo de estudios de base. En Baleares, que yo sepa... Sí, nosotros estamos en Son Bosch, bueno, no son cada año porque también depende de la financiación. Hace unos 5 años, y sí que hemos visto, o sea, hicimos antes y después de la perturbación de Son Bosch y vimos que sí que había tenido un efecto negativo sobre algunas especies de insectos. Las perturbaciones, eso es... La serie todavía corta. Pero bueno, nosotros sí, por ejemplo, de otros grupos de insectos, pues todo el programa nacional que hay de vigilancia de vectores de lengua azul, pues llevaremos, bueno, así mismo llevamos 20 años, o sea que lo que pasa es que yo otros 20 no estaré por aquí.
pero ya llevamos 20 años, bueno, pero un programa así de seguimiento de insectos, que es una de las cosas que, bueno, pues en el laboratorio a veces hemos hablado, de realmente establecer lo que sería una red de muestreo en diferentes zonas naturales para hacer un seguimiento a largo plazo de lo que pueden ser grupos bioindicadores. Ahora, de hecho, tenemos un proyecto que nos concedió la Fundación Biodiversidad, donde mediante trampas electrónicas vamos a intentar establecer un poco esa red de seguimiento de insectos de una forma lo más coste-esfuerzo que salga bien, es decir, porque va a ser en islotes y temas por el estilo, y que no, en fin, que sea un sistema automático y que tampoco tengas que matar a los insectos. Uno de los problemas también aquí es que, claro, cuando dicen 1 millón de, bueno, 1 millón de visitas no, porque se contabiliza sin matar a los insectos, pero muchos de estos trabajos caen muchos insectos. De series largas sí que hay, ¿vale? Mariposas. Ah, sí, mariposas sí. Sí, mariposas sí que hay. Sí, hay en Menorca y aquí hay un grupo que hace seguimientos, hacen transectos para el seguimiento de lepidópteros diurnos. Después en la Albufera también debe haber, pero está todo muy fragmentado, no. Estamos en ello, intentando unificarlo un poco. Intentando unificarlo, sí. ¿Y de esos datos de porcentaje de declive en qué salimos? Bueno, en Menorca, que es donde tenemos series largas de llamadas de 15 años, pues hemos visto que de las especies que pudimos analizar, porque eran suficientemente abundantes las diferentes estaciones, una de cada 3 especies podemos decir que está en regresión, con un análisis estadístico robusto. Luego lo que pasa es que tenemos un 50% de las especies, las tendencias aún son inciertas porque nos falta pues, más transectos, más años y un poco más, pero sí que hay ciertas tendencias en cuanto a mariposas al menos. Pero en abundancia. En cuanto a de la misma especie, densidad poblacional. Ya, lo que pasa es que las densidades poblacionales, claro, si tienes 15 años todavía lo puedes ver, pero los insectos no lo he dicho, pero bueno, vosotros mismos lo habéis comentado antes cuando veníamos. ¿Quién me lo había dicho? Este año no hay mosquitos, Carol decía, este año no ha habido mosquitos, el otro año hay explosiones de mosquitos, entonces... Estos datos de seguimiento se estudian con un programa que tiene en cuenta este tipo de fluctuaciones que tienen los insectos y por eso pasa que cuando hicimos el estudio con los datos de Menorca vimos que el 50% de las especies no los categorizaban porque faltan datos. No te daba el patrón de declive. Es conservador y necesita... Sí. Sí que de las especies de las cuales obtuvimos tendencias significativas, ninguna ha aumentado y un 33% pues sí que claramente ha disminuido. ¿Y habéis analizado los factores? Ahora se siguen Claro, Menorca dentro de lo que tenemos es de lo mejorcito. Claro. Es que si hay, imagínate el resto. ¿Y te preguntas, se ha acelerado el proceso? Eso ya con lo de Menorca no Sí, por aquí. Sí, no, jo volia comentar 2 coses. Bé, primer de tot, moltes gràcies no, gràcies a vosaltres per aquesta xerrada. Jo crec que del llibre de Rachel Carson el que podem pintura guardar, a part de que és una crida d'atenció molt important, és la reacció que hi va haver posterior de prohibició de molts productes que s'estaven utilitzant. O sigui, va servir en molts aspectes, va tenir impacte, i crec que això és important tenir-ho en compte, no? Que a vegades és important dir les coses perquè se poden prendre mesures. Li va costar, però... Sí, va costar, però bueno... Però sí. El empeño, si qui la siga la consigue. I després sobre el tema de la xerrada d'avui i el que comentaves, que no només hi ha el canvi climàtic, sinó que hi ha altres factors, els impactes sobre els hàbitats, l'ús de pesticides i plaguicides... Clar, jo crec que hi ha que tenir en compte que el canvi climàtic és, com diuen els anglosaxons, un threat multiplier, és a dir, un multiplicador d'amenaces, i que hi ha molts altres aspectes que deriven de l'activitat humana que tenen conseqüències catastròfiques sobre el medi ambient, sobre molts aspectes del medi ambient, i el canvi climàtic és un d'ells, no? Si ens de Sitges de l'any passat, crec que era, sobre la perspectiva de desaparició d'espècies,
deixa molt clar, que el principal factor de desaparició d'espècies no és el canvi climàtic, que seria el nostre tercer, sinó la modificació dels usos del sòl, l'agricultura, l'extracció de minerals i altres coses. Jo crec que és interessant, aprofitant que el canvi climàtic té molta tirada i que la gent li interessa molt, poder agafar una mica de perspectiva i veure el conjunt de problemes que deriven del tipus d'activitat humana i el tipus de societat que tenim a Occident. I trobo que és interessant i que lliga una miqueta amb el que... Sí, evidentment és una qüestió multifactorial i n'hi ha que tenen... Multifactorial, que som ser humà deriva en múltiples tipus d'activitats i d'impacte. No, això és vera, sí.